Hola, ¿cómo están? Soy Anna Sambold, una abogada para el San Diego Volunteers Lawyers Program. Estoy aquí para hablar acerca de la evidencia o las pruebas que tienen que presentar en la audiencia para extender su orden de restricción y convertirla en una orden de extensión permanente. Entonces, miremos qué es lo que tienen que hacer primero. Ok, entonces ya el juez le ha otorgado su orden de restricción y ahora que una orden de restricción temporal. Entonces, ahorita, ¿qué va a ocurrir? Usted le dieron una cita para una audiencia y entonces los pasos que tiene a seguir son, primero que todo, tiene que identificar todas las pruebas o la evidencia que tiene relevante a su caso. Organícelas, tráigalas todas, póngalas enfrente suyo y trate de tenerlas todas organizadas y preparadas para esa audiencia que va a tener con el juez. En esta audiencia va a tener que presentar y suministrar toda la evidencia no, al juez, al juzgado, pero también se la tiene que entregar a la otra parte antes de la audiencia. La otra parte tiene derecho a ver las pruebas y la evidencia que le va a mostrar al juez en esta audiencia. Em, entonces, esta presentación va a ser en general acerca de las pruebas y la evidencia que va a tener que presentar. ¿Cuál es el propósito de estas pruebas o de esta evidencia? Bueno, desde que usted es la persona que está solicitando una orden de temporal de restricción y está pidiendo protección, usted tiene la obligación o la responsabilidad de demostrarle al juez que le conceda la orden. Y el estándar que tiene es la preponderancia de la evidencia. Eso significa que aquí las dos partes comienzan al mismo nivel a 50%, 50%, ¿cierto? De credibilidad. Pero usted tiene que convencer al juez de inclinarse a su favor un poco más. Eso es lo que se llama preponderancia de la evidencia, que le crea y que le convenza a usted más en un 59, 51% y en un 49% más probable que no. También la evidencia es usada para comprobar su testimonio en relación con lo que pasó y para respaldar todo lo que ha dicho en su petición de orden de restricción. Miremos a la segunda. Bueno, entonces, ¿qué tipos o qué clases de evidencia puede presentar? Bueno, pues puede presentar testimonio de testigos, fotos, si tiene fotos de las lesiones personales o de la propiedad destruida o de cualquier otra cosa que trata de demostrar por qué necesita esta orden de restricción. Organízala, también declaraciones de testigos, si se llamó a la policía durante uno de los incidentes, también tiene que traer uno de los reportes de policía. También puede traer otras órdenes, si tiene otras órdenes como una orden de restricción si hay una de las dos partes es militar o una orden criminal o una orden de restricción de emergencia. También puede traer documentos médicos que muestren las lesiones que sufrió o cualquier registro médico que evidencia que sufrió algunos daños o lesiones. Y también una de los planes de seguridad, uno de los videos o grabaciones de video o de audio y también cualquiera de los mensajes de texto o registros de llamada donde la parte opuesta estaba dejándole mensajes que por lo que demuestran que usted necesita esta orden de restricción. Bueno, pues ¿cuáles son las reglas generales? Toda la evidencia que usted quiere que el juez vea debe ser presentada y registrada primero en la corte y tiene que presentarse la otra parte por lo menos 5 días antes de esa audiencia que tiene. La evidencia, acuérdese, que tiene que ser relevante y tiene que ser directamente relacionada con lo que dice en la declaración. Entonces, tiene que organizar todo muy bien, de tal manera que pueda identificar con qué incidente corresponde cada prueba y cada evidencia. El testimonio.
El juez puede ser que haya leído ya su declaración, pero él le va a preguntar durante la audiencia si tiene alguna nueva información, como si ha habido, por ejemplo, violaciones a la orden de restricción o un incidente que olvidó mencionar o una corrección, pues dígaleselo en ese momento cuando esté dando testimonio en la audiencia. Tampoco no repita todo absolutamente lo que ha dicho en la declaración, a menos que el juez se lo pida. Y el juez puede durante la audiencia otorgarle esta orden de restricción permanente basándose solamente en ese testimonio que ha dado, sin necesidad de evidencia adicional, pero solo si lo encuentra creíble y honesto. Entonces, acuérdese que usted tiene el derecho de no incriminarse a sí mismo bajo la Constitución de este país. Las fotos. Las fotos, pues todas las fotos que muestran lesiones personales y ojalá que la foto pueda identificar que es usted el que sufrió esa lesión personal. Entonces, si tiene una lesión, muestre ojalá la cara para que vea que la lesión corresponde y le ocurrió a usted. Puede tener fotos de cerca y otras también que no sea claro que sean usted, pero lo mejor si se puede identificar que es usted. También fotos de la propiedad dañada o destruida, como un celular roto, el carro vandalizado, huecos en las paredes, vidrios rotos, en cualquier foto que muestre que la propiedad se dañó o fue destruida por la otra parte. También puede traer fotos de cámaras de vigilancia. Algunos edificios y condos tienen cámaras de vigilancia y a veces puede pedir una foto de la parte del video que la cámara de vigilancia tomó cuando ocurrió el incidente por el que está pidiendo esta orden de restricción. Mejor tener todas las fotos con la fecha registrada y si no tiene la fecha, prepárese para suministrarla a una fecha aproximada y cómo sabe que esa es esa fecha. También esté preparado para explicar qué es lo que la foto está demostrando, cómo fue tomada y por qué la está presentando al juez. También acuérdese de si hay una violación a las órdenes de restricción, también traiga esa prueba para mostrársela al juez. En relación con las declaraciones de los testigos, bueno, si alguien presenció un incidente de violencia doméstica, usted también puede pedirles a estos testigos que suministren una declaración. Entonces, para la declaración, utilice la forma MC030 o use MC020 si necesita más espacio. Pero todos los testigos tienen que identificar quiénes son ellos, cómo lo conocen a usted y describir en detalle qué fue lo que presenciaron y cuándo. Ellos deben estar disponibles para atender a la audiencia y algunos jueces pueden requerir que los testigos estén presentes para considerar sus declaraciones. Acuérdese que los de menores de edad no pueden ser testigos, entonces cualquier persona de menor de 18 años no puede ser utilizado como testigo. Entonces, este es un ejemplo de una declaración de testigo y así es como debe organizarla y prepararla. Pues primero, entonces, indique el nombre del testigo y cómo lo conocen. Entonces, puede decir, mi nombre es Ana Fake y yo conozco al peticionario Susie Sample porque hemos vivido juntos por los últimos 3 años. Luego, el testigo tiene que indicar y describir qué fue lo que pasó. Entonces, yo he presenciado como su novio, Henry Jones, es verbal y físicamente abusivo con ella y describir en detalle el incidente que este testigo presenció. Entonces, por ejemplo, el 1 de junio de 2022, yo vi como él la agarró del pelo y la empujó la pared en la sala de nuestro apartamento mientras la llamaba, cualquier cosa que la llamaron. Y ella estaba gritando, yo le dije que la dejara en paz y que iba a llamar a la policía. Y él se fue después. Entonces, si describe en detalle qué es lo que presenció este testigo, es muchísimo mejor. Pero este es más o menos un ejemplo de cómo se debe llenar la declaración de los testigos. En relación con los reportes de policía,
Si el día de que tuvo un incidente de violencia doméstica, la policía se llamó, ellos le asignaron al incidente un número específico, un número al caso. Entonces, esté seguro de tener ese número de reporte de policía, porque esto confirma que la policía fue llamada por el incidente. Usted también debe tener copias del reporte, debe tratar de tener copias del reporte, pero tenga presente que esas copias del reporte pueden tomar semanas en obtenerlas. Entonces trata de obtenerlas lo más pronto posible. Los reportes de policía pueden ser recogidos en la misma estación de policía que respondió al incidente. Entonces haga referencia al historial en el paquete de clausura y lea el reporte de la policía antes de entregárselo para estar seguro que no hay errores o que, no, o que realmente representa lo que usted quiere decirle al juez. Entonces, si hay un reporte de policía, acuérdese, revíselo, trate de conseguir una copia en la misma estación de policía donde que se llamó y tenga por lo menos el número del reporte, ¿ok? Otras órdenes. Entonces, puede ser que tenga otras órdenes y es mejor tenerlas a la mano, para la audiencia, como si en caso de que las tenga, son, por ejemplo, si una de las partes, si usted o la otra parte son militares, puede existir una orden de protección militar. Ese se llama la MPO, orden de protección militar. O también si la otra parte fue arrestada y hay un caso criminal contra ellos, puede ser que haya una orden de protección a través de la Corte Criminal y esa es la que se llama orden de protección criminal. Algunas veces también la policía otorga una orden de protección de emergencia solamente por 5 o 7 días después de que son llamados a un incidente y la orden es solamente escrita en papel blanco, rosadito o bien delgado. Y esa se llama la orden de protección de emergencia, la EPO. Entonces, si tiene cualquiera de estas órdenes, adicionalmente, tráigala como evidencia a la audiencia. Suministre copias de cualquiera de estas órdenes a la corte, ¿ok? En relación con los documentos o historial médico, si, pues, si fue usted al hospital, por favor suministre una copia del reporte médico y las instrucciones para cuidado que le dieron después o para el tratamiento, para tratar esas lesiones. Acuérdese que la otra parte necesitará también una copia de este documento y así que asegúrese que no haya información que usted no quiere que ellos sepan. Si es necesario, usted puede editar o ocultar esa información con un marcador permanente negro o bórrelo. Pero si tiene cualquier historial o documento o registro médico, es mejor traerlo. Bueno, copias de mensajes, texto o registros de llamadas. Bueno, puede hacer capturas de pantalla de los mensajes de texto con su teléfono si recibió mensajes de texto de la otra persona que demuestran el abuso verbal o las amenazas o el contacto repetitivo que tienen estas personas con usted. Entonces, tómele o hágale capturas de pantalla a sus mensajes. También esté segura que los mensajes sean visibles y que haya manera de identificar quién fue lo que los mandó o hizo la llamada, para así poder conectar la llamada o el mensaje con la otra parte. Por favor, trate de no confundir a la corte suministrando solamente un lado de la conversación, suministre los dos lados de la conversación. Así puede el juez mirar en el contexto qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que estaba diciendo la otra persona a usted. Si el mensaje está en diferente lenguaje, como en español o en otro idioma, suministra una versión en inglés también. Y es mejor si la traducción está hecha por una tercera persona y está firmada bajo la pena de perjurio, para que así el juez pueda entender qué fue lo que dice. En relación con las grabaciones de audio y video, esa es otra de las pruebas o tipos de evidencia que puede suministrar. Si tiene una grabación de audio y video, haga una copia de la grabación en un aparato portable de memoria, como un thumb drive. Este es un thumb drive y aquí puede poner y grabar toda la información, cualquier grabación que tenga
de audio o de video y póngale su nombre de su caso y el nombre suyo. Hago una transcripción de todo lo de la grabación y adjunte este thumb drive o el DVD o la transcripción junto con la forma de registro o más el original y una copia. Tenga toda la grabación disponible en su propio teléfono o aparato para que la puedan escuchar en la corte también el día de la audiencia. Entonces, por favor, no borre esos mensajes, no borre todas sus grabaciones o mensajes de voz que le han dejado en su teléfono. También tiene que dejarlos listos en su teléfono para mostrárselos y para que el juez los pueda escuchar durante la audiencia. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento entonces para suministrar la evidencia? Entonces, primero, toda la evidencia tiene que ser suministrada a la corte por lo menos 5 días antes de la audiencia. Acuérdense, 5 días. Tiene que suministrarle toda la corte. También tiene que tener 3 copias de las pruebas o de la evidencia, de las cuales una va para la corte. Otra copia debe quedarse con usted y la otra es para entregarla a la tercera o a la otra parte a la cual está pidiendo una orden de restricción. Use la forma de registro que se llama lodgement y marque la evidencia como prueba número 1, prueba número 2, etcétera. Pero tiene que identificar cada una de las pruebas. Por ejemplo, prueba número 1, foto del ojo negro causado en el incidente de junio 12 del 2022 y que fue tomada en junio 12 del 2022. Esta es una foto del registro o de la forma que se llama lodgement. Aquí es donde tiene que hacer una lista de todas las pruebas o evidencias y es así como lo tiene que poner. Entonces, aquí abajo, exhibit número. Exhibit es la prueba o la evidencia que va a presentar. Entonces, número 1, coloca la descripción. Es una copia del reporte de policía hecho en enero 19 de 2020 y el incidente y el caso, el número del caso que fue asignado a este reporte de policía y indiquen cuántas páginas tiene, 6 páginas. Luego, por ejemplo, en el número 2, puede otra vez indicar otro, si tiene otro reporte de policía, por ejemplo, indique la fecha del reporte, el día del incidente y el número del caso del reporte de policía y el número de páginas. En prueba número 3, por ejemplo, aquí se da una idea de mostrar las fotos de las lesiones que ocurrieron en mayo, por ejemplo, del 22. Entonces, suministre cuatro páginas de fotos y por último, por ejemplo, puede adicionar como prueba número 4 todos los mensajes de texto donde las estaban acosando determinada fecha. El número de páginas en este caso son 20, por ejemplo. Eso es simplemente un ejemplo que les queremos mostrar de cómo se ve la forma y cómo tiene que registrar todas las evidencias y las pruebas que va a tener que suministrar a la corte. Pues entonces, ¿cuál es el procedimiento para entregar la evidencia? Acuérdese que la otra parte tiene derecho a ver toda la evidencia que usted quiere que el juez vea el día de la audiencia. Entonces, una vez suministrada y registrada en la oficina de la corte, entréguele una copia a la otra parte. La otra tercera persona debe entregar la evidencia a su otra parte por correo o entregándosela personalmente. Entonces, puede tener una tercera persona entregándole la evidencia a la persona que está pidiendo la orden de restricción y puede hacerlo por correo o personalmente. Después de que le han entregado a la otra parte todas las copias de su evidencia, el formulario de prueba de la entrega debe ser completada y llevada a la corte antes de la audiencia. Acuérdese, tiene que demostrarle a la corte que usted le ha suministrado todas las copias de sus pruebas a la otra parte.
Entonces, este es el formulario, esta es una muestra del formulario donde se demuestra que la otra parte se le ha presentado, se le han entregado toda su evidencia. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene que poner el nombre de la parte que está pidiendo la protección, o sea, su nombre, luego el nombre de la parte a la cual está pidiendo que sea restringida o controlada porque está pidiendo esta orden de restricción. Y aquí tiene que indicar cómo le dio a la otra parte la copia de sus documentos y pruebas. Entonces puedes coger y aquí también puedes coger si personalmente le dio la copia de las pruebas, tiene que indicar la fecha la hora y en la fe y la dirección donde le otorgó todas las copias y le entregó todas las copias. Aquí tiene el número 6, tiene que indicar a quién fue el que le entregó todas las copias a la otra persona y tiene que indicar el número, el teléfono de la ciudad. Ok, entonces, ¿cómo se utiliza esta evidencia en la corte? El día de la audiencia, el juez primero le preguntará a usted si le entregó toda su evidencia a la otra parte, porque acuérdese que la otra parte tiene derecho a ver todas las copias de las pruebas que usted le va a mostrar al juez. Entonces, tenga copias extra solamente en caso de que no lo haya hecho y así se las puede entregar en la corte a la otra parte. El juez también puede hacerle preguntas acerca de la evidencia y entonces tiene que estar preparado a explicarle. Explique cómo las fotos, los mensajes de texto o las declaraciones de testigo, cómo respaldan lo que usted está diciendo en la declaración y demuestran, por ejemplo, una violación a la orden de restricción o demuestran que la otra parte está mintiendo. Acuérdese que tiene usted que preponderancia de la evidencia, convencer al juez, tiene que convencerlo más que usted necesita esta orden de restricción y tiene la obligación de demostrarlo y comprobarlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y si necesitan, espero que esta información ha sido muy beneficiosa y les ayude muchísimo. Si ustedes necesitan ayuda adicional o tienen otras preguntas, por favor visite una de las clínicas legales o la oficina del facilitador familiar localizado en cualquiera de estas cortes de San Diego, en la central que está en Union Street, en San Diego, en Downtown o la del norte está en South Melrose Drive, en Vista, o también tenemos una en East County, en El Cajón, y también tenemos otra en Chula Vista. También quiero darles el teléfono de, si tienen específicamente cualquier pregunta legal, pueden llamar en español al 619-235-5656, extensión 102, para hacer cualquier pregunta en español. Y les voy a repetir, si tienen alguna pregunta legal, pueden llamar al 619-235-5656, extensión 102, para cualquier pregunta legal que tengan en relación con este, esta presentación o en relación con pedir una orden de restricción por violencia doméstica. Espero que les haya servido muchísimo esta información y cualquier pregunta ya saben, pueden llamar a este número 619-235-5656, extensión 102. Muchas gracias.